acceso a esta solicitud de el verdadero poder, que es la Gran Logia. Él es el presidente de la Gran Logia, o era el presidente de la Gran Logia. Él no es el verdadero poder de la Gran Logia. Gran Logia. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, la invocación del artículo 103 permitía en ese momento a la Cámara legalizar el que se estuviese sesionando en el Parvis del Benito Juárez y no dentro del Benito Juárez. Permitía convertir la sesión convocada por Filema en sesión extraordinaria, pero no para hacer elección, no para continuar con la agenda suspendida o abandonada, que es el término que tenemos que defender legalmente. Filema abandona el 23 de marzo. Siendo los puntos de ese orden del día, no se continúa. Se pasa expeditamente a evaluar la destitución de Michael Filema Duarte como muy respetable gran maestro, basándose en la cantidad de ilegalidades, delitos y faltas cometidas con él previo a la Cámara del 23, los propios de la Cámara del 23 y su actuar desmedido, autoritario y arbitrario a partir del día 23 de marzo. Y el resultado fue unánime, 129 votos conforme a la destitución de Michael Filema. Ahí entonces entra a jugar el artículo 52 y Juan Alberto Kessel Linares automáticamente se convierte en gran maestro por sustitución reglamentaria. No es electo, no se realizaron elecciones, simplemente al destituirse Filema, Kessel automáticamente pasa a ser gran maestro por sustitución reglamentaria. Y es lo que se ha defendido en las instancias estatales. La Cámara termina con un momento también tan icónico como el himno. Un hermano de los Valles de Matanza le pregunta a la Cámara: ¿seremos consecuentes con lo que aquí hemos hecho y acordado? Y todos dijeron: juramos. Eso significa que ya se llegó a un punto del cual ya no es posible. Por honor, si estábamos diciendo en el podcast pasado que estaba en juego la ley del honor, ya por honor, esos 129 miembros no pueden traspasar. Después vienen otros sucesos tan bochornosos como los intermedios entre el 23 y el 25. Y quisiera que el hermano Dioares nos introdujera a todo lo que ha ido sucediendo a partir del día 25 de mayo hasta hoy que estamos haciendo. Rapidito, escuché que esa sesión fue el desacato al gran maestro. ¿Es así? ¿Está bien dicho? Y la pregunta que yo le hago, mi hermano: ¿quién está desacatando a él? ¿Nosotros al gran maestro o el gran maestro está desacatando la voluntad, en primer lugar, mayoritaria de la Gran Logia, y está desacatando las leyes propias que él por ley tiene que presentar? Un desacato a sí mismo, entonces. Parece irónico que a la Gran Logia. Él no es la Gran Logia. La Gran Logia no es el gran maestro. Es la confederación de logias. Es importante lo que está diciendo. Claro. Es la confederación de logias. Por antiguo límite, él es el presidente, no la Gran Logia. ¿Dioares? A ver, los sucesos acaecidos del 25 a la fecha son disímiles. Pero voy a puntualizar antes de llegar a esos sucesos, porque es necesario que tanto el mundo profano, que ya tristemente conoce parte de nuestra realidad, y que, como siempre digo, aquí no se tiene por qué ocultar nada, siempre que se hable ajustado a la ley, a la verdad, a los principios que nos ha enseñado la institución masónica, y que no caigamos en responder a lo que reconoce la masonería como secreta. Y todo lo que hoy estamos abordando, para nada es secreto. Nuestras legislaciones son plenamente públicas. Por esta razón, nos sentimos complacidos en que podamos abordarla con el mundo masónico y con el mundo profano. ¿Me das un espacio ahí? Sí, ¿cómo no?
José Martí expresó que la masonería no tiene secretos ocultos ni incógnitos, sino que sus misterios son la inteligencia y la honradez, y que se deja fuera el fardo de las malas pasiones al ingresar. Definió los fines masónicos como orar irreprochablemente, perfeccionar el ejercicio de la libertad, preparar a los ciudadanos para la vida pública y ayudar al logro de toda noble idea. Acuñando lo que acabas de decir. Muchas gracias, mi hermano, porque es verdad que es muy a tono. Esa es la definición más linda que he escuchado de qué cosa es la masonería. ¿Y saben cuál es el contexto? No. El contexto es como Martí está en México, él hace una crónica sobre un evento masónico. Y un periódico mexicano que se llamaba El Federalista Lo acusa. critica a José Martí. Y a partir de ahí vienen todas estas definiciones magistrales del más preclaro de todo. Diario, igual me va a permitir, discúlpame que te interrumpa. Tranquilo, no pasa Pero nada. creo que vale la pena. Ven acá, mi hermano, ven acá. Ven acá. Yo anuncié que ibas a estar con nosotros acá. Hoy vas a estar fuera de las cámaras, no por mucho tiempo, pero bueno, para que sepan que estás aquí con nosotros. Y esperamos que en algún momento también emitas tu opinión. Que es Yo muy haré- importante. Sí, yo haría todo tu idea del espacio. A ver, es importante hacer énfasis en algo. Nosotros aquí, ninguno somos especialistas en la jurisprudencia, para llamarle de alguna forma. Eso es importante. No somos especialistas porque no somos graduados del derecho, pero sí tenemos la necesidad y está legislado que tenemos que estudiar el derecho masónico. Porque nuestra legislación, una de las cosas que nos exige a todo compañero masón y desde aprendiz, el aprendiz tiene que ser obligado de alguna manera a ser examinado sobre el reglamento interno de su logia. Y cuando llegas a compañero masón, sobre legislación propiamente. Quiere decir que ninguno de los que hoy pudiéramos decir, valga la redundancia, no, yo no conozco de ley. No, usted no conoce de ley por responsabilidad propia y que no quiere sentirse parte de lo que hoy está sucediendo. Y es importante tener claro que nuestra legislación tiene un carácter plenamente jurídico y se respetan los principios de este mundo jurídico. Y cuando hablamos de el mundo jurídico, estamos hablando de una jerarquía normativa. Y la jerarquía normativa responde a que los artículos no están por estar, no están al azar. Están por números y los números responden a jerarquías. Están, en el caso de nuestra legislación, tiene 14 libros y esos 14 libros de alguna manera se entrelazan y también tiene jerarquías entre sí. Bien, entonces, cuando vamos al libro número 4, que es el reglamento de la Gran Logia de Cuba, antiguos libros y aceptados masones, ojo, reglamento de la Gran Logia de Cuba, antiguos libros y aceptados masones. Estamos hablando de esa gran logia que acaba de mencionar nuestro hermano Ortiz. Es ese gran maestro con la confederación de logias más los pasados grandes maestros. No es el gran maestro por sí solo. Es esa sesión de alta cámara que se tiene que subordinar y vamos a leer ahora tácitamente el artículo número 1. Porque nuestro hermano Michael Filema Duarte suspendió la alta cámara basado en el artículo 25 de este propio reglamento. Pero no pasó por aquí. No respetó el reglamento en ese artículo número 1, donde dice las horas reglamentarias de sesión en su primera convocatoria serán de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 a 6 de la tarde y de 8 a 12 de la noche. Sin perjuicio de que se prorroguen, disculpen, cuando la Cámara así lo acuerde, previa petición de alguno de sus miembros o invitación del que presida. Se hará, si así lo acuerdan, importante y ojo, se hará, si así lo acuerdan, las 2/3 partes de los votantes. Punto y seguido. Las sesiones durarán una o más días consecutivos.
Eso es un detalle importante. Es ahí donde el amparo que está queriendo hacer el hermano Michael Filema Duarte se desvanece. Es ahí donde la suspensión del artículo 25 sí existe, pero es una suspensión de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 45 minutos, de 20 minutos, porque en un parlamento donde existen hombres pensantes, libres y de buenas costumbres, deben ser, donde las bajas pasiones no deben ser las que predominen, él como presidente sí tiene esa facultad. Pero si él dice, no, vamos a prolongar, utilizando su mismo término, prolongar la alta cámara, sí, tienes que contar con los miembros de ellas y bajo una votación que dice las 2/3 partes. No es yo voy a terminar y nos vemos 2 meses después. Y posteriormente a eso, después él hace una convocatoria a través del decreto 2578, él hace esa convocatoria. Y posterior a ese decreto de convocatoria para el día 25, hace otro decreto derogando esta convocatoria a través del decreto 2642. Es interesante ver el resuelvo de este decreto. Solamente puede ir el resuelvo. Dice, prolongar la suspensión de la sesión hasta concretar las acciones que permitan desarrollar una alta cámara donde prime el comportamiento que exigen las normas de conducta de nuestros postulados masónicos. Eso es lo que dice ese resuelvo único de este decreto 2642. Pero usted me permite, mi hermano. Sí, mi hermano, ¿cómo no? Lectura al último por cuánto. Sí, bueno, vamos a darle el último por cuánto. Dice así: viendo que no están garantizadas las condiciones para desarrollar la reanudación de la sesión suspendida el día 23 de marzo del corriente, previendo escándalos que trasciendan a la vida pública, dañen aún más la imagen ya lacerada de nuestra institución ante la sociedad civil, la integridad física de los hermanos y del inmueble, propiedad de esta gran logia, corren riesgo de daños ante la actitud de varios hermanos que anuncian un comportamiento violento en el ejercicio de sus reclamos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer. No quería hacer énfasis en eso, pero sí es necesario. ¿Existió temor entonces de Sí, que existió pudiera temor. haber un vandalismo, un ataque personal? Existió un temor a que su conciencia es quien no le permitió hacer eso. Es mi apreciación. ¿Por qué digo esto? Porque miren, mis hermanos y profanos de manera general, el día 25 hubo sesión de alta cámara. El día 25 no hubo una palabra por encima de la otra. El día 25 hubo plena armonía. Que ojo, la armonía no significa unanimidad. El día 25, lo que le correspondía a Michael Filema Duarte en su condición de gran maestro, si era que se sentía así, para nosotros era inconstitucional, pero él se sentía gran maestro, era, ya que dejó todo cerrado, era personarse ahí, in situ, darle la cara a sus hermanos, que no lo hizo. Era lo que le tocaba al hermano Michael Filema Duarte. ¿Por qué? Porque paradójicamente la mayoría de los hermanos que estaban ahí no eran de La Habana, eran de provincia. Es triste. Nuestro distrito habanero, para llamarle de alguna manera, algunos no están plenamente convencidos de que la
posición del hermano Michael Filema Duarte es anticonstitucional. Eso se lo respetamos, aunque no coincidimos en nada. Otros están manteniendo una postura neutra. También se la respetamos. Porque la idea no es ir en contra del que vaya en contra de mi pensamiento o de nuestros pensamientos. La masonería enseña qué cosa es pluralidad. La masonería enseña democracia y eso es democracia. Entonces, no tenemos nada en contra, pero lo que sí podemos decir es que el distrito masónico responde desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí. Y ahí estuvieron presentes hermanos, en su gran mayoría, de provincias, donde el hermano Michael Filema Duarte debía dar la cara. Y donde toda esta parafernalia, porque es lo que hay que decir, que él ha creado, se desvanece. Se desvanece. Porque es triste que después de ese día saca otro comunicado. Ya no, esto no es un decreto. Saca un comunicado donde miren cómo tristemente quiere manipular a la masa masónica. A los hermanos que remitió para la corte, a los representantes, a los 106 representantes que remitió para la corte, a los que no asistieron el día 25, él quiere quitarle esa remisión para la corte. Ahora, ¿bajo qué concepto? ¿Qué incoherencia es esa? Pero son los que están conmigo. Que no, aparentemente. O tuvieron un tiempo de reflexionar. No, aparentemente están conmigo. Porque es que ellos no se han pronunciado y hoy les toca pronunciarse. Yo no lo juzgo, ni la masonería lo juzgará. Porque eso es una actitud de él en aras de crear la división. Les toca a los representantes y a sus logias asumir la postura. Que estén enviados para la corte o no, por los fundamentos que él hace referencia, que fue por exigir e invocar el artículo 103, derecho que le da la legislación. Eso no es privativo, eso no es constitutivo de delito. Ahora, esta actitud que está teniendo nuestro hermano Michael Filema Duarte, desde un poder ya totalmente espurio e impuro, ¿basado en qué? ¿Cómo vas a pretender decir que el que no fue 25 lo vas a quitar? No entiendo. El que estuvo el 25 no, disculpe, el 23 de marzo, que tiene dignidad y que se respeta a sí mismo igual que su logia, no va a retroceder. Claro. Porque es que no están incumpliendo nada de la ley. Entonces, estamos jugando con las miserias y estamos jugando con los miedos, que es normal que ocurra. Cuidado. Eso es normal. Que tengamos miedo, que tengamos inseguridad. Eso es normal. Lo que no es normal es que jueguen con nuestra dignidad. Y es ahí donde nuestro hermano Michael Filema Duarte continúa jugando con la dignidad de la masonería cubana. O pretende eso. Claro. Pretende eso. Es ahí donde los sucesos del 25 de mayo son totalmente constitucionales. Y el único gran maestro que hoy se debe reconocer es a Juan Alberto Quezel Linares. El que tenga duda, no me crea a mí, no le crea a Carracedo, no le crea a Edel, no le crea a este canal. Créale a la legislación que él juró y que la lea. Y que, como casi siempre digo, como no somos especialistas en la materia, el que tenga duda, que vaya a un jurista. Y que el jurista, que ponga la legislación en manos de juristas y que le muestre las circunstancias también. Y que el jurista, desapegado de cualquier compromiso de pasiones y de pasiones, que le diga
Si realmente los que hoy estamos defendiendo esta postura, ¿estamos errados o no? Claro. Junior, ¿seguimos en el 25 o te queda algo por decir del 25? A ver, el 25 a mí me impresiona mucho por la forma educada, armoniosa, con la que se desarrolló la alta cámara. Disciplina, orden, se desmintió con actitudes y no con palabras ese por cuanto de ese decreto de Filema. Nosotros no seremos lo mejor de la sociedad cubana, pero tampoco somos. Claro. ¿De dónde sale que se podía amar una riña tumultuaria o algo parecido? Si nosotros estamos ahora mismo en una posición frontal porque queremos recuperar la integridad completa, nuestra propiedad, ser los dueños absolutos, que lo somos, pero para que esa propiedad aparezca, ¿cómo vamos a destruir lo que estamos buscando que sea nuestro? Claro. Por derecho. Y me llevo eso, me lo voy a llevar siempre. Le agradezco al canal que le ha prestado a mis humildes escritos su elocuente y profunda voz. Y bueno, Gracias, mi hermano. al mundo binario ha ido a parar mi pequeña creación. Y ahí lo dice bien claro, la crónica lo dice. Esa marcha silenciosa del amanecer que se va revolucionando y se va convirtiendo en pasión, terminó sobre las 12 del día. Aproximadamente terminó, ahí se le dieron las condiciones mínimas indispensables de los que vinieron. Quisiera mencionar un hermano en especial que participó porque te da el calor y el compromiso de los nuestros. El venerable maestro de la logia Joaquín de Agüero y Agüero de Camagüey, JJ, que hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte porque lleva 6 años aquejado de cáncer prostático. Y se enfrentó al rigor de las 7, 8 horas de viaje de Camagüey aquí. El sábado no descansó porque quería fraternizar con sus pares habaneros. Y a las 7:30 de la mañana estuvo allí. Estuvo las 3 horas de pie. Y salió, me abrazó porque hizo mucha amistad conmigo. Y me dijo, estamos en historia. En los tantos años que llevo de masón, nunca había vivido una fecha como esta. Donde quiera que hoy esté, que se recupere, que salga de esa situación que tiene y que aquí lo vamos a esperar y que él va a volver a la alta cámara donde se va a elegir al futuro gran maestro de Cuba. Que así sea. Recalcar, discúlpame, digo, Dale, recalcar tranquilo. un poquitico ese mensaje donde Filema está diciendo de que los que no vinieron el día 25 se reevaluará su caso particularizado ahí en la corte. Entonces, es un término histórico, religioso, se llama apostasía. Y era condenado, por ejemplo, en la religión hebrea, era condenado el que renegara a Dios, por favor. Porque la apostasía es negar tu religiosidad. Ahí nace el término. Después tú lo traspolas a la otra esfera de la vida. Muchísimos hermanos que estuvieron el día 23, que son firmantes de la declaración de 206, no pudieron venir por situaciones personales, que no pudieron conseguir transporte, pero que están firmes en lo que allí se decidió. Y son consecuentes con ese grito de juramos que lo que seguimos el día 25 es irrevocable. Y que vamos a ser consecuentes hasta las últimas consecuencias, discúlpenme, con lo que allí sucedió. Claro. Hermanos, entonces pasamos al día 26, 27. ¿O le queda algo el día 25? No, ya el día 25 creo que se ha abordado casi todo. Ajá. Casi todo, excepto que yendo a ese mismo decreto, se va el 26 al Ministerio de Justicia, donde nuestro hermano Yunieski fue uno de los protagonistas junto con Juan Alberto Queselinares. Y tenemos conocimiento de que la señora Miriam García, la que está al frente del departamento que atiende asuntos religiosos y fraternales, era la que había hecho la propuesta de la prolongación. Sí. Y supuestamente la propuesta de la prolongación era para crear condiciones de infraestructura. Que no estaban las condiciones creadas logísticas. Entonces,
nuestra masonería demostró que no es imprescindible que nadie nos cree condiciones cuando hay convicción. Y que existiendo una violación flagrante de la legislación, menos todavía. Porque, como les leí explícitamente, el decreto no dice cuándo va a ser convocatoria. Un decreto que se respete y que respete a sus semejantes como hermanos, lo menos que puede decir es que sí, pudiera prolongarse. Que reitero, es inconstitucional. Pero en caso extremo, buscar las causas reales que provocaron esa prolongación. Es aquí donde se ve de forma clara que voy a prolongarlo porque yo quiero prolongar. Sí. Por mi fantasía y por mis intereses. No dice que en junio, que el 30 de mayo, o que es necesario, es imprescindible, o en vez de emplear un por cuanto en decir que estás recibiendo amenaza, o que el edificio va a ser destruido, algo que nada más cabe en su cabeza, Un Capitolio de Washington. sí, o algo así. algo que nada más cabe en su cabeza, en vez de decir eso, decir, mis hermanos, es necesario prolongarlo porque necesitamos crear estas condiciones y el resuelvo decir, lo vamos a prolongar hasta esta fecha, límite, porque vamos a garantizar guagua o avión o lo que Comida. sea necesario para hacerlo tal día. Claro. Porque es una cuestión de dignidad humana. Respeto. Porque es que ya usted faltó. El problema aquí es más grave. Que nuestro hermano Michael Filema y los hermanos que lo están apoyando no han comprendido que lo que hizo nuestro hermano Michael Filema en su condición de gran maestro el día 23 de septiembre es un irrespeto a la condición humana y en especial a la fraternidad masónica. Y por tercera, a la democracia. Nuestra legislación en uno de sus antiguos límites dice que es fiel a el sufragio universal. Entonces, es interesante porque en este panorama viene a surgir también la otra potencia, que es el Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, en que nuestro hermano Michael Filema Duarte menciona en casi todos sus comunicados de manera incorrecta, en detrimento del Supremo, y viene otra vez la señora Miriam García a jugar un papel. Bajo criterios, bajo quejas de miembros del Supremo, ella automáticamente da respuesta expedita. E inconstitucionalmente también. Porque la respuesta que da, primera, es a un miembro que ya por la misma Cámara de Rito había sido expulsado. Iván, discúlpame que interrumpa ahí. Pero no sería. Habla un poquito alto, que se te escuche. No sería mejor O poner en acércate. contexto a nuestros suscriptores y todos los que puedan ver este podcast de cuál es el entramado que hay en relación al Supremo Consejo. Porque a lo mejor no, como aquí no se ha tocado tanto la situación del Supremo Consejo, puedan pensar, bueno, y esto cae ahora, ¿cuál es la situación del Supremo Consejo? Y sería bueno, porque al final es la masonería toda, que se entendiera un poquito mejor, si ustedes pueden explicar el entramado, a grosso modo, la situación del Supremo Consejo, por qué se incurre nuevamente en una intromisión en los asuntos internos de una orden por parte de un organismo determinado y cuáles son los conflictos que esos nos dan entre nosotros los masones. Si puedes hacerlo, por favor. Sí, perfecto, perfecto. Agradecido también a esa observación y creo que me puedes ayudar muchísimo porque usted es gran inspector general de la orden y está muy empapado en esos particulares, pero nada, voy a aportarlo desde mi condición también. ¿Cómo es? Sublime. Muy ilustre. Muy ilustre. ¿Sí? ¿Usted? No, muy ilustre usted. Usted es muy ilustre que me recibió a mí. Está bien. Al cual agradezco muchísimo. Nada, como muy bien dice nuestro hermano Michael, vamos a poner en contexto a los hermanos suscriptores porque es muy necesario. Desde hace mucho tiempo, con respecto al Supremo, se está llevando
una manera desde nuestro particular no adecuada de este organismo que nos organiza, nos controla, El Ministerio de Justicia. del Ministerio de Justicia, que consideramos que no está haciendo de la mejor manera. ¿Por qué lo consideramos El así? registro de asociación. Y a través del propio Ministerio de Justicia, de ambas, A ver, el registro de asociaciones se subordina, pero y el quien nos da la cara directamente él se registra asociaciones. Ya después también interviene. ahí hay una dicotomía. Y es bueno que me hagas esa particularidad porque hay una dicotomía. Quien atiende al Supremo propiamente, y quien atiende a la Gran Logia como estructura es el Ministerio de Justicia. Es la oficina de Miriam García. Quien atiende a las logias, Lo que pasa es que Miriam García es la directora del Registro Nacional. No es la ministra de correcto, Justicia. no es la ministra de Justicia. Por eso hablamos de un departamento. No hablamos no hablamos de que sea la ministra. Es de un departamento de ese ministerio. Que eso es importante tenerlo claro. Y quienes atienden a las logias propiamente es el registro provincial, registro de asociaciones. Es aquí donde viene una dicotomía, para nuestro parecer, donde se le están dando atenciones a este particular del Supremo de forma muy expedita y muy imprudente con respecto a los tratamientos que lleva y también con respecto a igual tratamiento que se le está exigiendo por la vía de la Gran Logia y que no se está teniendo la respuesta con la inmediatez que necesita la población masónica. Eso es importante. ¿Por qué decimos esto? Porque en este particular, la señora Miriam García, como decía anteriormente, bajo quejas de miembros del Supremo, emite un documento diciendo que el soberano, en este caso, el hermano Viña, debía convocar elecciones. Debía convocar elecciones. Sin ver las particularidades que conllevó a la última elección de este periodo del soberano. Y que es triste decirlo, pero para nadie es un secreto, y me viene a la mente la carta que hizo el soberano a partir de los sucesos del 11 de julio, en el cual usted y yo estuvimos en las afueras de una citación que le hicieron a nuestro soberano por esa carta, en la estación de Zapata y C. Considerábamos que era totalmente innecesaria esa situación porque lo único que hizo el soberano en nuestro parecer es solicitarle al presidente de la República que cuidado con los métodos que estaba utilizando para con los ciudadanos que estaban haciendo protestas pacíficas el día 11. Fue lo único que se dijo. Y que dicho sea de paso, estaba avalado en la historia. No es que tampoco se hizo por... Hace referencia a un anterior soberano cuando se dirigió a Machado, que fue hermano No nuestro. creo que era el inspector general de la primera soberana, una gran inspector general de ¿A quién? a Machado. Sí, lo En digo. aquel entonces creo que era soberano. No, El que se dirigió a Machado. Sí, fue soberano. Ah, Fue el soberano. el que se dirigió a Me Machado. refiero al que se dirigió a Machado. Ya. El que se dirigió a Machado, que si no me equivoco era Lizardo Muñoz Añudo, se dirige a Machado y Machado también pertenecía a nuestra institución masónica y llegó a ser grado 33, que eso es importante conocerlo. Y al final voy a decir un detallito con respecto a eso, porque como mismo hoy vemos a Machado desde muchos puntos de vista negativos, también hay que resaltar un elemento positivo, pero que ese elemento positivo no hizo que los masones tomaran la decisión correcta en el momento indicado. Que eso es importante, porque hoy estamos viviendo aparentemente algo similar, aunque marcando las distancias muy grandes, porque nuestro hermano Michael Filemo Huerta no ha hecho ni remotamente similar a las obras de Machado. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo. Entonces, la señora Miriam hace referencia a este documento, donde el día 31 de mayo, disculpen, de mayo, tuvimos la oportunidad de en el teatro también del Supremo Consejo participar, a partir de la convocatoria que hizo nuestro soberano, para escuchar todos los argumentos que él tenía que brindar.
es interesante tener claro que ninguna constitución, porque aquí en la Gran Logia se refiere como legislación, en el Supremo es constitución, ninguna constitución se saca o se promulga a la luz pública por capítulo o por artículo. Se tiene que hacer una revisión total, y de esa revisión total en la que aprueba el Ministerio de Justicia para que cumpla con la Ley 54 y su reglamento, pueda ser promulgado. Esto se hizo, si no me equivoco, en septiembre del 2017. A partir de ahí es que empiezan todos los procedimientos en función de cumplir esa constitución. Y eso lo corroboró nuestro soberano con el documento firmado por la señora Miriam. En septiembre fue firmado y en octubre ya entró. Ya fue promulgado. Ya fue promulgado. Correcto. Entonces, y eso fue demostrado ante la masa masónica abiertamente, con total transparencia. Entonces, ¿cómo esta señora que pertenece a este departamento va a emitir ese juicio así, tan deliberado a nuestro parecer, sin haber una consulta previa, sin sentarse y delimitar, sabiendo cómo está el contexto masónico? Porque querramos o no, los que somos partes de la Gran Logia, somos parte, muchos somos parte del Supremo también. Entonces, están creando estas diferencias que, como siempre digo, los del Supremo no son mejores que la Gran Logia, ni la Gran Logia son mejores que los del Supremo. Aquí el simple hecho de ser masón ya es suficiente, y si usted juró el grado de aprendiz, tiene tanta responsabilidad como cuando jura el grado de ilustre y poderoso hermano, gran inspector general de la orden, grado 33 para la República de Cuba. Para mí, en lo particular, no existe diferencia. Ya lo demás son egos, son particularidades de cada cual y elementos de ley que hay que cumplir y de ritual. Pero el compromiso hacia la masonería tiene que ser el mismo. Claro. Tiene que ser el mismo. Y le decía que quería hacer referencia, O va en ascenso. o va en ascenso, así mismo. Quería hacer referencia a este libro, que es sumamente importante, que habla la masonería cubana y el tratado de Hey Quesada, en la isla de Pino, hoy conocida como Isla de la Juventud. Aquí estamos hablando del hermano Ricardo López Cajides, de la Logia La Evangelista. Esta logia fue fundada el 23 de enero de 1908. Bueno, mis hermanos, este libro refiere muchas cosas que no lo vamos a resumir aquí. Solamente decirles que ahí expresa la importancia de Gerardo Machado y Morales de que este pedacito de tierra no fuese anexado a los Estados Unidos. Porque en ese pedacito de tierra que es de Cuba, habían más habitantes estadounidenses que cubanos. Y Gerardo Machado tuvo una postura digna para que eso no ocurriera. Entonces, si Gerardo Machado, entre otras cosas que hizo Gerardo Machado, fue irradiado por el Supremo Consejo del grado 33 para la República de Cuba de aquel entonces, es importante tener claridad. A mí te recomendaba que expliques el término irradiar, porque Irradiar. no es lo mismo expulsar que irradiar. que irradiar. Ahora mismo hacemos la referencia, o en este caso se lo voy a dejar al propio Mica. Al propio Mica. Así que Yo no puedo decir, pero en este caso quiero que Amílcar hable y que nos ilustre en ese sentido, porque tiene toda la razón. No es lo mismo irradiar que expulsar. Tiene toda la razón. Pero bueno, fue irradiado de la masonería cubana. ¿Por qué? Porque sí, tuvo un primer mandato muy bueno y después se convirtió en lo que muchos quieren reconocer como el asno con garra. Y es lo que está sucediendo hoy. Que, reitero, en el caso de nuestro hermano Michael Filema Duarte, no es que tuvo un mandato muy bueno, tuvo un mandato. Porque tampoco es ir peyorativamente hacia lo negativo. Tuvo un mandato. Es mi percepción. Que no llegó a ser ni un mandato. Tuvo, tristemente, 6 meses, porque después ya lo que ha hecho no corresponde a él. Y ha sido, lo que sí le ha tocado, es el trienio más difícil, por lo menos que la generación de los que estamos aquí hemos vivido, porque estamos hablando de un trienio que ha sacado
parte de las miserias de los masones cubanos. Es triste, tenemos que autoflagelarnos en ese sentido. Claro, tristemente. Ha sacado parte de las miserias de los masones cubanos. Y que no, lo que está ocurriendo no es de hoy. El volcán, antes de expulsar, primero calienta, hierve, y ya cuando no puede más, expulsa la lava. Y hoy lo que está ocurriendo es la lava del volcán. Bueno, Meca, rapidito. Irradiar. Bueno, Ven por acá, mi hermano, ven por acá. Aunque estés ahí un poco incómodo, pero bueno. Dale un lado, dale un lado. Sí, a ver. sí. ¿Cómo que no? no, porque pensaba que nunca hemos estado tan pegados. Bueno, se siente el calor humano. Pasen por un momento nada Sí, más. por un momento nada más, porque uno le coge el gusto a eso. Este es mi compadre, el padrino de mi hijo menor, del Dylan. Miren, la masonería es iniciática. Por lo tanto, cuando uno se inicia en la masonería, no deja de ser masón. Tú puedes ser sancionado, tú puedes ser expulsado, tú puedes ser irradiado. En la masonería solo nos distingue el mérito y el demérito. Y cuando el demérito puede dar al traste con que tu posición como masón no cumple o no está a la altura de lo que se exige de la orden, tú puedes sufrir determinadas sanciones, condenas, etc. El caso de estar irradiado para el grado 33, último grado de la masonería, del escocismo o la masonería escocesa, antiguos libres aceptados masones, del rito escocés de antiguos y libres aceptados masones. El irradiarte es quitarte el grado, es como quitarte el grado y no permitirte un funcionamiento dentro del Supremo Consejo y por ende por todo el tratado, ¿no? El tratado. El tratado de reconocimiento y mutuo respeto entre el Supremo Consejo y la Gran Logia de Cuba, después de ser comunicado un proceso que está determinado, usted puede ser expulsado de la orden. Pero irradiarlo no es expulsarlo del Supremo Consejo, sino es quitarle esa condición de ilustre y poderoso hermano, gran inspector general de la orden. A grosso modo, tiene unos tecnicismos legales que pudieran ser explicados de otra manera, pero es para que el público pueda entenderlo de manera... Que creo que se entiende rápida. bastante. Fíjate que me aclaras una duda, porque yo tenía el concepto, y lo reconozco aquí públicamente, lo tenía, para mí irradiarte era borrar todos los registros que hacían referencia a tu persona. A lo mejor el procedimiento es ese. En términos Más sociales. más populares, más sociales, más vulgares. Cuando te irradian, es un similar. Te irradian, te quitan de como gran inspector general de la orden. A la vez que ya tú no eres gran inspector de la orden, no es que te quedes siendo ni caballero Kadosh, ni príncipe, ni valiente príncipe del Ya. Supremo Consejo. Ya a la vez que tú te irradian, te eliminan de gran inspector general de la orden, como que ya en el Supremo Consejo ya no tienes esa posición de ser miembro de COSIC. Que bueno que lo aclares, es un término que se aplica en el escocismo, no así No, así no. en el simbolismo. Exactamente. En el simbolismo la pena máxima es la expulsión. Exactamente. Es correcto. Exactamente. Por ciertos y determinados delitos, al cabo de 5 años, la alta cámara reunida puede valorar tu reingreso a la orden. Sin embargo, si es por traición, Exacto. no tienes ese No derecho. tienes. Ya si eres expulsado en el simbolismo por traición, ya no hay vuelta atrás a la moción. Por traición o por cuestiones inmorales. Inmoral. Que eso es importante. Por traición o por cuestiones inmorales. Mi hermano, sí, también. O en el caso de irradiado, como muy bien manifiesta el hermano, ya no tiene derecho a ninguna pertenencia ni al propio escocismo ni a la masonería simbólica, que es la que hablamos del grado del 1 al 3, que es la que representa la Gran Logia. Y un datito interesante, hoy el libro número 11, que es el que hace referencia al Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento en nuestra legislación, ese libro es el que permite, a través de su artículo 7, de alguna forma,
que los que son sancionados en el Supremo sean ventilados en la Gran Logia, pero ventilados no para ser cuestionados ni nada, simplemente para cumplir la orden. Yo te sanciono en el Supremo y usted tiene que cumplir en la Gran Logia y viceversa. En la Gran Logia yo te sanciono y usted, si el hermano es escocista, lo representa, en este caso, la documentación en la Gran Secretaría del Supremo y también tiene que ser cumplido. Claro. Quiere decir que una sanción de un masón en cualesquiera de las dos potencias le afecta en las dos potencias. Y es bueno, Eso es importante esclarecerlo. es bueno, Ibarri, que tú digas eso, porque eso tiene un procedimiento. No se hace efectivo en una de las dos potencias hasta que no sea comunicado. Es como pasa con la promulgación de los decretos, de las legislaciones, las constituciones, todo. Tú puedes aprobarlo, pero hasta que tú no lo promulgues, no es efectivo. Entra en vigor. La Asamblea Nacional de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular, dictamina, valora aprueba una determinada ley, y hasta que no salga en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, no tiene validez. No tiene validez. Puede estar engavetada 10 años, pero mientras no saque en la gaveta, Claro. en la Gaceta, discúlpeme, sí, ni de gaveta y Gaceta, no puede ser válida. Y solamente ya, ese propio tratado, en el año 53, mire cómo se llamaba, qué interesante. En el libro 4, Tratado de Paz y Alianza. Que eso es lo que más necesitamos hoy en día. Paz y Mis alianza. queridos hermanos, en cuestión de nada el tiempo, porque es verdad que es un tema que siempre nos apasiona. Muchos temas nos apasionan a nosotros los masones, y en podcast quisiéramos que durara muchísimo más. Igual para contar con la compañía de hermanos como ustedes, que aportan bastante en cariño y en sapiencia. Algo me está diciendo que esto va a ser un espacio habitual todos los fines de semana. hecho, ya es habitual.